Millonario se queda helado cuando la niña mendiga llega en su lugar. Al despedir a Limpiafondos, Alejandro miró el reloj con desgano mientras dejaba salir al último de sus empleados, el hombre del servicio de limpieza, que ya había terminado su ronda en aquel departamento que parecía un museo de oro. Edificio lujoso en pleno corazón de Buenos Aires, cruce de mármol brillante, ventanales que miraban la ciudad animada y luces que nunca se apagaban. La rutina era siempre la misma: una sonrisa falsa, un gracias sin emoción y la puerta que se cerraba tras ese paso humano que casi parecía un eco perdido. Pero justo cuando todo cayó en silencio, algo extrañamente inesperado irrumpió. Apareció una niña, chiquita, descalza y con la ropa embarrada. Su cuerpo temblaba mientras tiraba de una bolsa rota. Llegó hasta la puerta y se quedó parada, con los ojos grandes, helados, y una mezcla perfecta de hambre y desafío que cortaba como cuchillo. Alejandro sintió que el aire se le escapaba por él. Él, con los bolsillos llenos de secretos y cuentas blindadas. Ella, con sus dedos entumecidos y boca sin palabras. Lo extraño era que ella llevó un frío pegado al alma, y él, por primera vez, sintió un temblor real. Un nudo en el pecho que no sabía de qué venía. «¿Qué haces acá?», preguntó Alejandro con voz ronca, sorprendido de lo punzante que sonaba. La niña, llamada Sofía, apenas murmuró algo. Su mirada le enseñó una determinación que no encajaba en aquel edificio de techos altísimos y luces de cristales. Algo dentro de él empezaba a desarmarse. Pero justo cuando la tensión subía, el silencio se rompió con un clic seco. La puerta giratoria de entrada se abrió, y allí apareció alguien que Alejandro deseaba no ver jamás. Su antiguo rival, con esa sonrisa venenosa y mirada afilada, listo para remover todo lo que Alejandro había construido. La sombra del pasado llamaba fuerte. Ahora Alejandro estaba atrapado, no solo entre paredes que reflejaban su riqueza, sino en una ELEC. Mientras Sofía se acercaba un poco más, sin miedo y con esa presencia que desafiaba a su mundo perfecto, Alejandro sintió que su seguridad se desmoronaba. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué secretos guardaba en ese cuerpo frágil y sonrisa rota? El murmullo en la ciudad afuera giraba como un rumor que ellos dos acabarían confrontando. La noche prometía más que frío y silencio. Tenía un aviso claro. Nada volvería a ser igual. Antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte. Alejandro no podía quitarle la mirada a Sofía. La tensión en el aire era abrumadora. En ese instante quedó atrapado entre su mundo dorado y la cruda realidad de aquellos ojos hambrientos. Pero lo que menos esperaba era que el eco de pasos resonara más fuerte que su propio latido. El rival apareció en la puerta. Martín, el hombre que siempre había buscado una grieta en su éxito, una oportunidad para desestabilizarlo. «Oh, mira, ¿tienes compañía, Alejandro?», comentó Martín con una sonrisa burlona, sus ojos centelleando de regocijo. Sofía se contrajo, asustada. Alejandro se tensó, un nudo se formó en su garganta. No solo era el desprecio de Martín, era el temor de que ella, con su vulnerabilidad, estuviera en peligro. «¿Qué quieres, Martín?», respondió él, apretando los dientes. La presión en su pecho se intensificaba. Pero en un giro inesperado, Martín se acercó a la niña, se agachó y sonrió, como si estuviera interesado en ella. «¿Te gustan los caramelos? Tengo unos aquí», dijo, preguntando mientras sacaba un paquete de su chaqueta. Sofía retrocedió.
No quiero nada, respondió, su voz apenas un susurro. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mano de Martín había hecho el gesto de acercar el caramelo. Pero entonces, antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió un borrón. Un grito desgarrador cortó el aire. ¡Sofía, corre! La voz era una mezcla de angustia y desesperación. Todo ocurrió en un instante. Un vehículo negro se detuvo abruptamente frente a la entrada del edificio. La puerta trasera se abrió, y de ella emergieron sombras con máscaras. La confusión cayó como un manto de oscuridad. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Qué demonios está pasando?», gritó. Pero antes de que pudiera actuar, la puerta se abrió de golpe, y las figuras encapuchadas comenzaron a avanzar. Sofía dio un paso atrás, sus ojos amplios ahora repletos de terror. Todo lo que era lujo y opulencia se desvaneció en un instante. Era el caos que se avecinaba. Martín tomó a Sofía del brazo. «No te acerques a ella. Suéltala», dijo Alejandro, pero su voz temblaba. Un miedo primal se apoderó de él. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de ella? Antes de que pudiera decidir, Martín sonrió y con un movimiento rápido empujó a Sofía hacia los encapuchados. «Llévensela. Quiero que ella les cuente todo», dijo con un tono tan frívolo como si estuviera ordenando un café. El aire se volvió denso. Sofía miró a Alejandro, buscando ayuda, pero él estaba tan paralizado por la traición como atrapado en su propia realidad. El tiempo se detuvo. La pequeña niña de su vida se esfumaba, y en ese instante, Alejandro comprendió que el vínculo que creía frágil entre ellos era más fuerte que cualquier fortuna que poseyera. Martín se volvió hacia él con esa sonrisa siniestra. «Todos tenemos secretos, Alejandro, pero algunos son más peligrosos que otros», dijo. La revelación le cayó como un balde de agua fría. La niña no era solo una mendiga en su puerta. Había algo mucho más profundo, algo que amenazaba con cambiar todo, su riqueza, su vida. Mientras Sofía desaparecía y su corazón gritaba por ella, Alejandro sintió que todo lo que había construido estaba al borde del colapso. Un ruido fuerte lo sacudió. Una explosión a lo lejos retumbó. El edificio vibró. La ciudad pareció parar. ¿Qué venía después? No lo sabía. Pero en su interior, la certeza nació. Nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El edificio tembló por la explosión. Un fuerte estallido, como si el mismo suelo se revelara. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Las sombras que avanzaban se contorsionaban, casi como si el miedo se palpaba en el aire. Sofía retrocedía aún más, su rostro pálido iluminado por luces parpadeantes. Pero no era solo el caos que llegaba sin aviso. Había algo más. Martín, que había estado riéndose en su propia burbuja de malicia, dejó caer la sonrisa. Sus ojos, que antes brillaban con desdén, ahora reflejaban sorpresa y temor. «¿Qué demonios?», murmuró, dando un paso atrás como si la realidad se desmoronara a su alrededor. Alejandro, aunque paralizado por el horror, notó este cambio. Algo estaba mal, incluso entre aquellos que asumían el control. Mientras la confusión llenaba el pasillo, una figura emergió del automóvil negro. Un hombre alto, con un aura que irradiaba peligro. A medida que avanzaba, la multitud de encapuchados se hizo a un lado. Era un desconocido, pero sus ojos eran tan familiares como si pertenecieran a alguien que había estado ahí desde el principio. «Libérenla», dijo, su voz profunda como un trueno, resonando en las paredes de mármol. Sofía se quedó quieta, temblando, como si reconociera al hombre. «Papá», y esa palabra cruzó el aire como un rayo. Alejandro sintió un golpe en el pecho. ¿Cómo era posible? La niña, que había parecido como un espíritu desvalido, tenía un vínculo con este hombre que parecía sacado de una película de terror. Pero, ¿quién era realmente? El extraño se acercó, y dejando ver una cicatriz en su mejilla,
Se agachó. Todo va a estar bien, Sofía. Te prometo que no dejaré que te hagan daño. Sus ojos ardían de determinación. La escena se tornó surrealista, tan intensa que lo que había comenzado como un secuestro peligrosamente ordinario ahora se asemejaba a una obra de teatro oscura. ¿Qué sabes de ella? Alejandro gritó, la rabia y el miedo entrelazados. El hombre lo ignoró, manteniendo la mirada fija en Sofía, quien no podía decidir entre la calma familiar y el terror que la rodeaba. Entonces un retumbo resonó aún más fuerte. La segunda explosión, esta vez en el exterior, lanzó ventanas temblorosas. El caos era incontrolable. Martín, que parecía haber reanudado su papel como el villano encantador, rió entre dientes. ¿Vas a salvarla, amigo? Este es tu final. Se dio cuenta de que había algo profundamente inquietante detrás de los ojos del extraño. Era como si estuviera observando una gran opereta, en la que cada acto de cada personaje revelará la verdad más oscura de sí mismo. El hombre respiró hondo, como si estuviera cargando el mundo sobre sus hombros. Lo que crees que sabes no es nada comparado con lo que realmente está en juego. Un murmullo de tensión se extendió por la multitud de encapuchados. Alejandro sintió el sudor escurrirse por su frente, temeroso del significado detrás de esas palabras. El aire estaba carga, y justo cuando iba a saltar hacia Sofía, el hombre habló de nuevo. Sofía no es quien tú crees que es. Verás la verdad muy pronto, Alejandro. Su voz era un eco distante, casi como si advirtiera sobre un reloj que apenas comenzaba a sonar. Un clic resonó. La puerta del edificio se cerró de golpe, atrapando a todos dentro en una burbuja del caos. Alejandro sintió que el mundo se oscurecía alrededor de él. La certeza de que la vida de todos, no solo la de Sofía, estaba en juego. La revelación colmó la habitación. Mientras la herida de su corazón se abría, cada uno de ellos se miraba con nuevos ojos. Las sombras danzaban, mientras la amenaza del exterior rugía, y con cada segundo que pasaba, la realidad se volvía más incierta. Alejandro estaba a punto de perderlo todo, justo cuando empezaba a comprender que la verdad no solo cambiaría su vida, sino que también desataría un torrente de consecuencias, dejando preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos ocultaba Sofía? ¿Quién era realmente? ¿Y cuál sería el precio de descubrirlo? La tensión era palpable, un monstruo en el aire. Alejandro no podía apartar la mirada de Sofía, el asombro y el miedo grabados en su rostro. La realidad parecía girar a su alrededor como un torbellino, y lo único claro era que el hombre alto había irrumpido en su mundo, descerrajando una puerta a lo desconocido. La multitud de encapuchados se movió inquieta, un mar de sombras convulso. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, la rabia y la confusión pesando en sus palabras. El desconocido no respondía, simplemente mantenía la mirada fija. Su presencia imponía credibilidad y fuerza. Ella no está a salvo aquí, añadió, su voz tan firme como el acero. Sofía dio un paso hacia él, su voz temblorosa. «¿Papá? ¿Es realmente tú?» La palabra cayó en el aire como un eco desgarrador. Alejandro sentía que el mundo se reducía a un solo instante. ¿Este hombre era su padre? La niña que había llegado a su vida como un faro de necesidad, ahora revelando un lazo tan profundo que retumbaba en cada rincón de su conciencia. «¡Suéltala, Martín!», exigió Alejandro, mirando al rival, que aún reía como si estuviese disfrutando de un espectáculo. Pero la risa de Martín se desvaneció al ver la interacción entre Sofía y el hombre. Abrió los ojos, pareciendo comprender más de lo que había planeado. «¿Qué es esto?», balbuceó Martín, retrocediendo un paso. «¿Es tu hija, Alejandro?». La incredulidad de su voz lo delató. Alejandro sintió cómo se le encogía el corazón. El rostro de Sofía se iluminó por un breve instante, pero la sombra de la incertidumbre empezó a cubrirlo todo. «Sí, suéltala», insistió el hombre, sus ojos centelleando. Para Alejandro todo parecía un juego.
Había algo que no encajaba. La historia no era tan simple. No podemos quedarnos aquí. Ellos vienen, agregó, señalando a los encapuchados que como un enjambre frenaban la salida. Y en ese momento, un grito desgarrador rompió el bullicio. Un desconocido se lanzó corriendo desde la salida del edificio, sus ojos desorbitados. «¡Están aquí! ¡Nos están buscando!». La alarma dejó de ser un murmullo y se convirtió en caos. Las sombras comenzaron a moverse, acercándose con intenciones oscuras. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo en él gritando que debía proteger a Sofía. Pero el dilema seguía allí, un muro entre él y esa conexión que florecía. La figura del hombre se interpuso entre ellos, manteniendo el enfoque en las sombras. «¡Háyanse! ¡Ahora!», dijo, su voz resonando como un trueno en la confusión. Inesperadamente, los encapuchados se detuvieron y retrocedieron, como si algo les impidiera avanzar. Entonces, en un parpadeo, el hombre se volvió hacia Alejandro. «Ella no es solo una niña, Alejandro. Su vida está conectada con nosotros de maneras que no entiendes». Las palabras fueron como un balde de agua fría. «¿Qué quieres decir?». Alejandro apenas podía hablar. «¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí?». Sofía lo miraba, la confusión reflejada en sus ojos. Aquellos que venían a buscarla eran más que simples sombras, eran parte de un juego mucho más grande. Cuando la oscuridad en el pasillo se espesó, el estruendo de la explosión estalló de nuevo, un eco de terror que reverberó. La puerta principal implosionó, desintegrándose en 1000 pedazos, y una figura emergió. No era un encapuchado, era una mujer, con un destello de poder en su mirada. «Si quieres mantenerla a salvo, Alejandro, deberás elegir. ¿Te quedas aquí con ella y enfrentas lo que viene, o la dejas ir y huyes?». Su voz resonó como un trueno, pero había algo familiar en su tono que hizo que Alejandro se helara. Su corazón se detuvo. Ella, esa mujer, tenía el rostro de una madre que había creído perdida. «No, espera», gritó. Todo lo conocido se tambaleaba. La verdad de Sofía lo golpeó, como una revelación que lo consumía. Ella no era solo una niña, era la clave de un misterio mucho más profundo, un secreto que podría desatar el caos en su mundo dorado. La mujer lo miraba, y Alejandro se dio cuenta de que la elección que debía tomar no solo decidiría su futuro, sino el de todos a su alrededor. Mientras las sombras avanzaban, Alejandro sabía que a partir de ese instante, su vida jamás volvería a ser igual. La pregunta que se formaba en su mente era aterradora. ¿Estaría listo para enfrentar lo que implicaba descubrir la verdad que lo uniría a Sofía para siempre? La tensión era palpable, un monstruo en el aire. Alejandro no podía apartar la mirada de Sofía, el asombro y el miedo grabados en su rostro. La realidad parecía girar a su alrededor como un torbellino, y lo único claro era que el hombre alto había irrumpido en su mundo, descerrajando una puerta a lo desconocido. La multitud de encapuchados se movió inquieta, un mar de sombras convulsas. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro. La rabia y la co. Sofía dio un paso hacia él, su voz temblorosa. «¿Papá? ¿Es realmente tú?». La palabra cayó en el aire como un eco desgarrador. Alejandro sintió que el mundo se reducía a un solo instante. ¿Este hombre era su padre? La niña que había llegado a su vida como un faro de necesidad, ahora revelando un lazo tan profundo que retumbaba en cada rincón de su conciencia. «Suéltala, Martín», exigió Alejandro, mirando al rival que aún reía como si estuviese disfrutando de un espectáculo. Pero la risa de Martín se desvaneció al ver la interacción entre Sofía y el hombre. Abrió los ojos, pareciendo comprender más de lo que había planeado. «¿Qué es esto?», balbuceó Martín, retrocediendo un paso. «¿Es tu hija, Alejandro?». La incredulidad de su voz lo delató. Alejandro sintió cómo se le encogía el corazón.
El rostro de Sofía se iluminó por un breve instante, pero la sombra de la incertidumbre comenzó a cubrirlo todo. «Sí, suéltala», insistió el hombre, sus ojos centelleando. Para Alejandro, todo parecía un juego. Había algo que no encajaba. La historia no era tan simple. «No podemos quedarnos aquí. Ellos vienen», agregó, señalando a los encapuchados que, como un enjambre, frenaban la salida. Y en ese momento, un grito desgarrador rompió el bullicio. Un desconocido se lanzó corriendo desde la salida del edificio, sus ojos desorbitados. «¡Están aquí! ¡Nos están buscando!». La alarma dejó de ser un murmullo y se convirtió en caos. Las sombras comenzaron a moverse, acercándose con intenciones oscuras. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo en él gritando que debía proteger a Sofía. Pero el dilema seguía allí, un muro entre él y esa conexión que florecía. La figura del hombre se interpuso entre ellos, manteniendo el enfoque en las sombras. «Váyanse, ahora», dijo, su voz resonando como un trueno en la confusión. Inesperadamente, los encapuchados se detuvieron y retrocedieron, como si algo les impidiera avanzar. Entonces, en un parpadeo, el hombre se volvió hacia Alejandro. «Ella no es solo una niña, Alejandro. Su vida está conectada con nosotros de maneras que no entiendes». Las palabras fueron como un balde de agua fría. «¿Qué quieres decir?». Alejandro apenas podía hablar. «¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí?». Sofía lo miraba, la confusión reflejada en sus ojos. Aquellos que venían a buscarla eran más que simples sombras, eran parte de un juego mucho más grande. Cuando la oscuridad en el pasillo se espesó, el estruendo de la explosión estalló de nuevo, un eco de terror que reverberó. La puerta principal implosionó, desintegrándose en 1000 pedazos, y una figura emergió. No era un encapuchado, era una mujer con un destello de poder en su mirada. «Si quieres mantenerla a salvo, Alejandro, deberás elegir. ¿Te quedas aquí con ella y enfrentas lo que viene, o la dejas ir y huyes?». Su voz resonó como un trueno, pero había algo familiar en su tono que hizo que Alejandro se helara. Su corazón se detuvo. Ella, esa mujer, tenía el rostro de una madre que había creído perdida. «¡No, espera!», gritó. Todo lo conocido se tambaleaba. La verdad de Sofía lo golpeó, como una revelación que lo consumía. Ella no era solo una niña, era la clave de un misterio mucho más profundo. Un secreto que podría desatar el caos en su mundo dorado. «Ella es la llave, Alejandro», continuó la mujer, su voz firme y decidida. «Por eso la quieren. Ella tiene el poder de cambiarlo todo». La habitación se llenó de murmullos. Los encapuchados empezaron a moverse nuevamente, cada vez más inquietos. El tiempo se deslizaba entre sus dedos. Entonces, el hombre que se hacía llamar padre dio un paso al frente, su rostro resplandeciendo con determinación. «Tú no tienes idea de lo que está en juego, Alejandro. La familia de Sofía ha estado protegiendo un secreto que cambiará el destino de todos. Y tú estás en medio de todo esto». El sonido de un disparo resonó, y todos se giraron. La mujer cayó al suelo herida. «¡No!», gritaron Sofía y el hombre a la vez. La figura de la madre se desvaneció en la confusión. El pánico llenó el aire, y el eco de los gritos y pasos retumbaba como un trueno. La revelación fue como un rayo. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. ¿Qué secretos estaban ocultos? ¿Qué relación había entre Sofía y él, y su conexión con ese mundo de sombras? ¿Era realmente la salvación o la perdición? El caos lo envolvió, y su mente no tenía respuestas. Mientras el hombre se arrodillaba junto a la mujer, él miró a Alejandro, con una mezcla de dolor y rabia. «Ahora tú decides, Alejandro. Si no actúas rápido, perderemos a Sofía y a todos nosotros en el proceso». La carga de la verdad caía sobre él como una losa. Todo era más oscuro, más interconectado de lo que jamás había imaginado. Un temblor recorrió su cuerpo, y con la imagen de Sofía mirando, aterrorizada y vulnerable, supo que no podía dar la espalda. La elección estaba en sus manos. Arriesgarlo todo por ella
y por un secreto que aún no comprendía, o escapar y dejar que las sombras se llevaran más vidas. La línea entre el bien y el mal se desvanecía, y todo lo que creía saber sobre su mundo se tambaleaba. Mientras el pánico crecía, Alejandro se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. La tensión era palpable, un monstruo en el aire. Alejandro sentía cada latido como un eco en su pecho. El caos amenazaba. Sofía miraba al hombre, sus ojos brillando con esperanza, pero también un miedo que él no podía soportar. La mujer en el suelo, herida, había lanzado una verdad que se sentía como un puñetazo. «Ella es la llave», repetía en su mente. El sonido de la explosión aún retumbaba, pero Alejandro estaba más enfocado en lo que esta última revelación significaba. «¿Cómo puede ella ser la clave?», preguntó con la voz desgarrada. Todo vibraba a su alrededor. Las miradas de los encapuchados se volvían más y más intensas. El silencio se volvió aterrador. El hombre, el socorrista, giró hacia él con un brillo en los ojos. «Ella tiene un don, algo que nunca debió haber heredado. Si caen en manos equivocadas, el mundo nunca será el mismo». La angustia golpeó a Alejandro. ¿Qué don? ¿Qué secretos ocultaba el pasado de Sofía? La verdad parecía más oscura, más compleja. De repente, un grito. «¡Mira!». Una sombra se movía rápidamente entre la multitud. Alejandro se giró justo a tiempo para ver que un encapuchado había elevado un arma, a punto de disparar. El tiempo se detuvo. Sofía dio un paso hacia atrás, su rostro reflejando terror. «¡Sofía, no!», gritó Alejandro. Sin embargo, en un instante que pareció una eternidad, el hombre alto se lanzó hacia adelante. En un movimiento rápido, empujó a Sofía, y al mismo tiempo se interpuso entre ella y la bala. Un estallido resonó en el aire. El golpe de la muerte. El eco del disparo golpeó a Alejandro como un martillo. «¡No!», gritó. Su voz desesperada se perdió entre el caos. El hombre cayó al suelo, y lo que antes era un rey en la batalla ahora yacía, con un charco de sangre creciendo a su alrededor. Sofía se lanzó a su lado. «¡Papá! ¡No, no, no!». Su llanto era desgarrador. Un grito profundo que resonó en el silencio. La imagen de ella abrazándolo, la desesperación en su rostro. Era suficiente para romper el corazón de Alejandro. Pero eso no era todo. Lo que sucedió a continuación lo hizo congelarse. Mientras Sofía lloraba, el hombre, a punto de caer al suelo, susurró unas palabras, apenas audibles. «No, no se lo digas. Es...». Entonces las luces del edificio comenzaron a parpadear, como si un relámpago hubiera golpeado desde adentro. Sin aviso, la habitación entera se iluminó con un destello casi cegador. Todo se volvió silencioso, y luego un rayo de energía pareció arremeter a través de la masa de encapuchados. En un instante, sus cuerpos comenzaron a desvanecerse, como un mal sueño que se disipa. Alejandro observó atónito. El hombre estaba aún consciente, su mirada fija en la piel de Sofía. «Eres más de lo que imaginas», murmuró, antes de dejar caer la cabeza. Sofía aturdida levantó su mirada hacia Alejandro. «Él no se puede ir. Él sabe». La desesperación la consumiría, y él sintió que su vida dependía de esto. «Por favor, Sofía, dime qué está pasando», exigió. Ella se sacudió, mirando a su alrededor, como si un peso enorme cayera sobre sus pequeños hombros. «No puedo, no sé». La verdad se revelaba, y con cada palabra no dicha, el pánico se intensificaba. De repente, un sonido inhumano resonó, y la mujer herida comenzó a levantarse, como si la sangre ya no supusiera un obstáculo. Su mirada era profunda, no podía ser él. Sus palabras llenaron el ambiente de un oscuro aviso. «Tú, Sofía, tú eres el centro». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Qué significa eso? Y mientras cada palabra emergía, Sofía miró a su alrededor, el terror inundando su rostro. Las sombras comenzaron a retirarse lentamente, pero el peso de la revelación caía sobre ellos. Alejandro no podía más. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es el secreto?
Y justo cuando parecía que todo se estaba resolviendo, un grito desgarrador rompió el aire tranquilo. Una voz familiar. «¡Madre!» fue lo que apareció en sus labios. La mujer se volvió hacia Alejandro, su expresión repentina reflejando algo que nunca había querido revelar. «Alejandro, tú no sabes nada, y ahora no hay tiempo para explicaciones». El giro era tan profundo que todo se desvaneció. La pregunta se disparó por sus venas. ¿Qué había estado escondiendo? Y en el instante en que las luces centelleaban, Alejandro se dio cuenta de que el vínculo que había sentido por Sofía era más poderoso y oscuro de lo que nunca imaginó. En un instante, ser el salvador se transformó en ser el traidor, y todo lo que creía conocer se desvanecía en la niebla. ¿Qué secretos se desatarían con la verdad? ¿Y quién se mantendría en pie cuando finalmente estallara? La tensión era palpable, un monstruo en el aire. Alejandro sentía cada latido como un eco en su pecho. El caos amenazaba. Sofía miraba al hombre, sus ojos brillando con esperanza, pero también miedo que él no podía soportar. La mujer herida, yaciendo en el suelo, había lanzado una verdad que se sentía como un puñetazo. «Ella es la llave», repetía en su mente. De repente, una sacudida recorrió el edificio, un temblor que parecía venir de lo profundo de la tierra. Todo vibró. La mirada de la mujer se oscureció. «Ellos vienen», murmuró, y su voz se tornó grave, casi como un presagio. En ese instante, el aire se volvió helado, y una risa fría recorrió el espacio. Un grupo de encapuchados apareció por el pasillo, pero no eran los mismos que habían intentado llevarse a Sofía. Eran 20, quizás más, y cada uno de ellos lucía aún más amenazante. La situación se disparó. La sala se llenó de gritos, y el sonido de pasos apresurados interrumpió la concentración. Alejandro sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «¡Nos llevan!», gritó un miembro del grupo, asustado. El pánico estalló y todos comenzaron a moverse, pero entonces una figura extremadamente familiar hizo su aparición. Era Darío, el socio de Alejandro, el mismo que había jurado lealtad con él y había compartido sus sueños de éxito. «¡Deténganse!», gritó Darío. Su voz resonó como un trueno. Alejandro sintió una mezcla de alivio y sorpresa. «¿Por qué estás aquí?», y su pregunta atravesó la niebla de horror que los rodeaba. Sin embargo, antes de que Darío pudiera responder, una prisión de energía azul estalló del suelo, atrapando a varios de los invasores en su luz. La mujer herida, que aún respiraba con dificultad, observó esto con desconfianza. «¿Sabes lo que haces, Darío?», dijo con un susurro. Alejandro se dio cuenta de que sus palabras estaban llenas de desdén. Algo no estaba bien. «Él es solo un peón», dijo ella. «Lo has estado utilizando todo este tiempo, Alejandro. Van a atraparte a ti también». Un golpe en el estómago. Todo lo que creía saber chocó contra la dura verdad. Darío era un traidor. La traición oscura y helada se coló en el aire, y cada palabra del hombre se sentía como un veneno. «¿Qué dices? Eres un mentiroso», gritó Alejandro, mientras se daba cuenta de que todo su mundo se desmoronaba. Darío sonrió con satisfacción. «Nunca lo has visto. Nunca creíste que tu mejor amigo podría ser la serpiente en tu pecho». La percepción de todo cambió de repente. Su corazón se hundió. «Sofía, hay algo que él no te ha contado», continuó Darío, mirando a la niña. «El don que tienen ahora, Camaleón, puede cambiar el rumbo del mundo. Por eso te he estado siguiendo». En ese momento se dio cuenta de que la vida de Sofía era más peligrosa de lo que él había pensado. La niña se convirtió en el punto focal de un poder más allá de su entendimiento. «¡Cállate!», gritaron varios de los encapuchados tratando de romper la prisión de luz. Pero la confusión era total. Alejandro buscaba respuestas en las miradas de todos, pero solo encontró confusión y dolor. Sofía, aún abrazando al hombre que se hacía llamar padre,
dio un paso al frente. «Yo no quiero el poder», dijo, su voz quebrada. «Yo solo quiero estar a salvo». Y con esa declaración, el mundo de Alejandro se estremeció aún más. Fue entonces cuando Darío hizo un gesto. Un grito desgarrador surgió del fondo del edificio, resonando en las paredes. «¡Suéltala!». Alejandro se movió para proteger a Sofía, pero el tiempo se detuvo. Todo se volvió oscuro, como si una sombra se adueñara de la escena. Y en medio de ese silencio apareció un hombre desconocido, un caballero con una máscara. Con un movimiento rápido, hizo una ola con su mano, y en un segundo el aire se llenó de un silbido que solo podía describirse como el lamento de muchas almas atrapadas. «¿Qué mierda es esto?», soltó uno de los encapuchados. La mujer herida empezó a temblar, y entonces, en un giro fatal, exclama: «Él es el cazador». Nadie se va, nadie sale. La revelación dejó a todos congelados. El traidor, el cazador, el niño con el don. Cada pieza encajaba en un rompecabezas oscuro. «¿Ahora qué harás?». La pregunta flotó en el aire, mientras el futuro de todos pendía de un hilo. La incertidumbre de qué sería la siguiente decisión plasmó en sus rostros una mezcla de terror y determinación. El mundo de Alejandro, construido con tanto esfuerzo, se tambaleaba. El traidor estaba cerca, el cazador acechaba, y la vida de Sofía se convertía en un desafío mortal, dejando un único pensamiento en la mente de todos: ¿saldrían con vida de esto? La tensión era palpable, un monstruo en el aire. Alejandro sintió cada latido como un eco en su pecho. El caos amenazaba. Sofía miraba al hombre, sus ojos brillando con esperanza, pero también miedo que él no podía soportar. La mujer herida, yaciendo en el suelo, había lanzado una verdad que se sentía como un puñetazo. «Ella es la llave», repetía en su mente. De repente, una sacudida recorrió el edificio, un temblor que parecía venir de lo profundo de la tierra. Todo vibró. La mirada de la mujer se oscureció. «Ellos vienen», murmuró, y su voz se tornó grave, casi como un presagio. En ese instante el aire se volvió helado y una risa fría recorrió el espacio. Los encapuchados comenzaron a moverse en círculos, chasqueando sus armas, ansiosos. Una figura apareció detrás de ellos, y el espacio se llenó de un silencio inquietante. Era un hombre altísimo, con una capa oscura que ondeaba como si danzara con el viento. Sus ojos eran dos pozos oscuros. «¡Alto!», gritó, y su voz resonó como un trueno. El mundo pareció detenerse. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Quién es este tipo?», pensó, pero no tuvo tiempo para dudas. El extraño levantó la mano, y de repente un brillo intenso iluminó la habitación. Un rayo de energía salió disparado, atravesando a los encapuchados como si no fueran más que sombras. Sus cuerpos se desvanecieron al instante, como un espejismo. Alejandro parpadeó, incrédulo. ¿Qué demonios acaba de pasar? Miró a Sofía y al hombre que se hacía llamar padre, ambos con expresiones que reflejaban confusión y miedo. Pero justo cuando parecía que el peligro había pasado, el hombre de la capa se volvió hacia Sofía, como si la conociera de toda la vida. «Eres más poderosa de lo que imaginas», le dijo, su voz suave pero firme. Sofía retrocedió asustada. «¿Quién eres tú?». «Soy quien ha estado cuidando de ti», dijo el extraño, sus ojos ardiendo con una intensidad inusual. «Tu madre te ha esperado, y he tenido que protegerte de quienes quieren usar tu poder». Las palabras fueron como un cuchillo en el corazón para Alejandro. «¿Tu madre? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué Sofía era tan importante?». La confusión se convirtió en miedo y angustia. «Ella no es solo una niña», continuó el hombre con la capa. «Es la última descendiente de una línea muy antigua, un linaje de guardianes. Su poder es único, capaz de cambiar el destino del mundo». Sofía miraba al hombre, sus ojos dilatados. «¿Cómo sabes eso?». Su voz temblaba, cargada de dudas. Y entonces, de repente, la mujer herida siguió hablando, su voz ahora llena de urgencia.
Por tu culpa, ella es un blanco. Tu egoísmo ha puesto en peligro a todos. Nunca quise que sufrieras así, dijo, sobrante de energía, como si cada palabra costara su esfuerzo. ¡Cállate!, gritó el hombre de la capa, pero ya era demasiado tarde. La revelación se extendió por la sala como un fuego descontrolado. Todos estaban atrapados en un torbellino de verdades y mentiras. Alejandro sintió que toda su realidad se derrumbaba. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no me dijiste nada? La rabia se mezclaba con el horror al enfrentar algo tan oscuro. La madre de Sofía era un secreto oculto, un vínculo que ahora amenazaba con destruir todo lo que conocía. Porque no te lo podía contar, Alejandro. La culpa me consume, dijo la mujer herida, su voz quebrándose, como si cada palabra fuera un balde de agua fría. Era un grito de angustia, un lamento que resonaba en todos. En ese instante, un fuerte ruido irrumpió. Una explosión retumbó en el interior del edificio. La sacudida lanzó a todos al suelo. El polvo llenó el aire y el caos regresó. Alejandro luchó por mantenerse pie. Su mente estaba a 1000 por hora. A través de la neblina del humo, el hombre de la capa apareció nuevamente, ágil como un rayo. «Debemos irnos ahora», ordenó, mirando a Sofía. «El tiempo se acaba. No pueden atraparte, no otra vez». Pero mientras trataban de salir, se oyeron pasos apresurados, gritos, y entre ellos la figura de Darío emergió con una sonrisa burlona. «¿Creías que te dejaría escapar tan fácil, Alejandro? No te llevas a la niña, y tampoco te llevas la verdad que has estado ignorando». La tensión explotó en el aire. Alejandro miraba a Darío con desprecio, preguntándose en qué momento su amigo se había convertido en su peor enemigo. «¡Eres un traidor!», gritó, pero el rostro de Darío cambió, y con un gesto de la mano, una figura apareció a su lado. Era la madre de Sofía, mirándolo con ojos llenos de tristeza. «Sofía, ¿me lo has guardado bien? ¿Pasaron años sin que supieras quién eras realmente?». Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado. La verdad se hacía más compleja. Todo se torcía. Las sombras danzaban a su alrededor. «¡No!». Alejandro no quería escuchar más. «Dame una razón lógica, o no me mientas más», exigió. Pero el caos continuaba. La energía recorría la sala, rompiendo cada barrera entre ellos y el oscuro verdadero destino que les aguardaba. Alejandro sintió que una conexión con Sofía se alzaba, y comprendió que la batalla por descubrir la verdad apenas comenzaba. Las revelaciones amenazaban con arrasar todo a su paso. La pregunta retumbaba en su mente y en la de todos. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y por qué su madre había permanecido oculta tanto tiempo? Mientras los rostros se volvían a mirar con confusión y temor, Alejandro supo que había algo que cambiaría sus vidas para siempre. El peso de una elección monumental se cernía sobre todos ellos, y sin un claro horizonte, el futuro se presentaba oscuro y trágico. Como un eco distante, una voz resonó en su mente. «La verdad duele más de lo que crees». La tensión era palpable, un monstruo en el aire. Alejandro sintió cada latido como un eco en su pecho. El caos amenazaba. Sofía miraba al hombre, sus ojos brillando con esperanza, pero también miedo que él no podía soportar. La mujer herida, yaciendo en el suelo, había lanzado una verdad que se sentía como un puñetazo. «Ella es la llave», repetía en su mente. De repente, una sacudida recorrió el edificio. Un temblor que parecía venir de lo profundo de la tierra. Todo vibró. La mirada de la mujer se oscureció. «Ellos vienen», murmuró, y su voz se tornó grave, casi como un presagio. En ese instante, el aire se volvió helado y una risa fría recorrió el espacio. Los encapuchados comenzaron a moverse en círculos, chasqueando sus armas, ansiosos. Una figura apareció detrás de ellos, y el espacio se llenó de un silencio inquietante. Era un hombre altísimo, con una capa oscura que ondeaba como si danzara con el viento. Sus ojos eran 2 pozos oscuros. «¡Alto!», gritó, y su voz resonó como un trueno.
El mundo pareció detenerse. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Quién es este tipo?, pensó, pero no tuvo tiempo para dudas. El extraño levantó la mano y de repente, un brillo intenso iluminó la habitación. Un rayo de energía salió disparado, atravesando a los encapuchados como si no fueran más que sombras. Sus cuerpos se desvanecieron al instante. Como un espejismo, Alejandro parpadeó incrédulo. ¿Qué demonios acaba de pasar? Miró a Sofía y al hombre que se hacía llamar padre, ambos con expresiones que reflejaban confusión y miedo. Pero, justo cuando parecía que el peligro había pasado, el hombre de la capa se volvió hacia Sofía, como si la conociera de toda la vida. «Eres más poderosa de lo que imaginas», le dijo, su voz suave pero firme. Sofía retrocedió, asustada. «¿Quién eres tú?» «Soy quien ha estado cuidando de ti», dijo el extraño, sus ojos ardiendo con una intensidad inusual. «Tu madre te ha esperado, y he tenido que protegerte de quienes quieren usar tu poder». Las palabras fueron como un cuchillo en el corazón para Alejandro. ¿Tu madre? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué Sofía era tan importante? La confusión se convirtió en miedo y angustia. «Ella no es solo una niña», continuó el hombre con la capa. «Es la última descendiente de una línea muy antigua, un linaje de guardianes. Su poder es único, capaz de cambiar el destino del mundo». Sofía miraba al hombre, sus ojos dilatados. «¿Cómo sabes eso?». Su voz temblaba, cargada de dudas. Y entonces, de repente, la mujer herida siguió hablando, su voz ahora llena de urgencia. «Por tu culpa, ella es un blanco. Tu egoísmo ha puesto en peligro a todos. Nunca quise que sufrieras así», dijo, sobrante de energía, como si cada palabra costara su esfuerzo. «¡Cállate!», gritó el hombre de la capa. Pero ya era demasiado tarde. La revelación se extendió por la sala como un fuego descontrolado. Todos estaban atrapados en un torbellino de verdades y mentiras. Alejandro sintió que toda su realidad se derrumbaba. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué no me dijiste nada?». La rabia se mezclaba con el horror al enfrentar algo tan oscuro. La madre de Sofía era un secreto oculto, un vínculo que ahora amenazaba con destruir todo lo que conocía. «¿Por qué no te lo podía contar, Alejandro? La culpa me consume», dijo la mujer herida, su voz quebrándose, como si cada palabra fuera un balde de agua fría. Era un grito de angustia, un lamento que resonaba en todos. En ese instante, un fuerte ruido irrumpió. Una explosión retumbó en el interior del edificio. La sacudida lanzó a todos al suelo. El polvo llenó el aire y el caos regresó. Alejandro luchó por mantenerse pie. Su mente estaba a 1000 por hora. A través de la neblina del humo, el hombre de la capa apareció nuevamente, ágil como un rayo. «Debemos irnos ahora», ordenó, mirando a Sofía. «El tiempo se acaba. No pueden atraparte, no otra vez». Pero mientras trataban de salir, se oyeron pasos apresurados, gritos, y entre ellos la figura de Darío emergió con una sonrisa burlona. «¿Creías que te dejaría escapar tan fácil, Alejandro? No te llevas a la niña, y tampoco te llevas la verdad que has estado ignorando». La tensión explotó en el aire. Alejandro miraba a Darío con desprecio, preguntándose en qué momento su amigo se había convertido en su peor enemigo. «Eres un traidor», gritó. Pero el rostro de Darío cambió, y con un gesto de la mano, una figura apareció a su lado. Era la madre de Sofía, mirándolo con ojos llenos de tristeza. «Sofía, ¿me lo has guardado bien? ¿Pasaron años sin que supieras quién eras realmente?». Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado. La verdad se hacía más compleja. Todo se torcía. Las sombras danzaban a su alrededor. «No». Alejandro no quería escuchar más. «Dame una razón lógica, o no me mientas más», exigió. Pero el caos continuaba. La energía recorría la sala, rompiendo cada barrera entre ellos y el oscuro verdadero destino que les aguardaba. Alejandro sintió que una conexión con Sofía se alzaba, y comprendió que la batalla por descubrir la verdad
apenas comenzaba. Las revelaciones amenazaban con arrasar todo a su paso. La pregunta retumbaba en su mente y en la de todos. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y por qué su madre había permanecido oculta tanto tiempo? Mientras los rostros se volvían a mirar con confusión y temor, Alejandro supo que había algo que cambiaría sus vidas para siempre. El peso de una elección monumental se cernía sobre todos ellos, y sin un claro horizonte, el futuro se presentaba oscuro y trágico. Como un eco distante, una voz resonó en su mente. La verdad duele más de lo que es. Entonces, de repente, un grito desgarrador resonó en la sala. Era Sofía. Alejandro giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo en un susurro de oscuridad la figura de su madre caía hacia atrás, como si un rayo invisible hubiera atravesado su pecho. La mujer se desvaneció, envuelta en un destello de luz, dejando a todos paralizados. Un silencio helado llenó la habitación. Sofía miraba el vacío donde antes estaba su madre, los ojos abiertos como platos, llena de horror y confusión. Alejandro sintió que su corazón se detenía. ¿Qué había pasado? Mientras la habitación se llenaba de murmullos de incredulidad y miedo, un cambio repentino se desató. Un grupo de encapuchados, que habían sido proyectados hacia atrás por el poder del hombre de la capa, comenzaron a levantarse. Pero no eran los encapuchados que conocían. Cada uno de ellos mostraba un rostro familiar, conocidos de Alejandro, amigos que creía perdidos, todos revividos en una forma espectral. «¡No puede ser!», exclamó, incapaz de entender. Sofía gritó y el hombre de la capa tomó su mano. «Esto no ha terminado», dijo con gravedad. Pero el caos que lo rodeaba ya había cambiado. Aquellos que deberían ser enemigos parecían ahora aliados en esta lucha que había tomado un giro aterrador. Entonces, la revelación más impactante llegó a la mente de Alejandro como un golpe. ¿Por qué están aquí? ¿Qué está sucediendo? La sala empezó a temblar nuevamente, y él comprendió que el verdadero enemigo no era solo el oscuro poder que acechaba, era el propio legado de Sofía, el secreto que unía todo, que ahora quedó expuesto y abierto. El futuro se tornaba más complejo, más peligroso. Alejandro sabía que todo lo que creía haber comprendido estallaba, dejando solo preguntas. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y qué responsabilidades tenía ahora? La línea entre el bien y el mal se desdibujaba. La historia apenas comenzaba a revelarse, y el dilema era claro. Todos ellos serían tragados por la verdad que no esperaban. La atmósfera era densa y eléctrica. Alejandro respiraba con dificultad, el corazón latiendo con fuerza, mientras el caos giraba a su alrededor. Sofía, paralizada, tenía los ojos fijos en el lugar donde su madre había caído. La incredulidad y el horror la envolvían como un abrigo de sombras. «Sofía, ven aquí», gritó, pero su voz apenas atravesó el estruendo. Se lanzó hacia ella, tratando de protegerla, pero la pérdida del hombre de la capa había dejado un vacío palpable y el eco de la desolación resonaba con fuerza. De repente, las figuras espectrales a su alrededor comenzaron a desvanecerse, y el aire los amigos que una vez conoció, ahora fantasmas en el umbral entre la vida y la muerte. El aluvión de imágenes y recuerdos premiaba su mente, y la sensación de desespero se encarnaba en su pecho. «Alejandro», la voz temblorosa de Sofía lo sacó de su trance. «¿Qué está pasando?» «Lo averiguaré, lo prometo», murmuró, incluyendo en su mirada la determinación que todavía ardía en su interior. Un movimiento brusco lo llevó a la realidad. Los encapuchados iban y venían, pero esta vez sus rostros estaban llenos de dudas. No parecía que estuvieran buscando pelea, como si la llegada del hombre de la capa y los susurros de las sombras hubieran alterado la balanza. De pronto, el hombre que había desatado todo volvió a alzar la voz. «No podemos quedarnos aquí. Más vendrán. La clave está en la sangre de Sofía». Los gritos y el caos se apoderaron del ambiente.
Nadie parecía tener una respuesta clara, pero Alejandro sintió que el tiempo se esfumaba. Con un rápido movimiento, tomó la mano de Sofía y tiró de ella. Los pocos amigos a su alrededor seguían mirándolo fijamente, confundidos y asustados. ¿Dónde vamos?, preguntó ella, un hilo de miedo entrelazado con su voz. Al sótano, hay una salida secreta, dijo, recordando un viejo rumor del edificio. Con suerte, escaparemos antes de que vuelvan. Mientras corrían, el sonido de explosiones retumbaba en sus oídos, y el miedo se mezclaba con la adrenalina. Alejandro miró hacia atrás y vio cómo las sombras intentaban acercarse. «¡Vamos, rápido!», y en un impulso empujó a Sofía delante de él, deseando que su madre estuviera a su lado, pero ahora el peso de la lucha estaba en sus hombros. Finalmente llegaron a una puerta, la empujó y el mecanismo se abrió, revelando una escalera oscura que descendía hacia lo desconocido. Sin pensarlo, comenzaron a bajar. La tensión seguía presente, pero una chispa de esperanza brillaba en sus corazones. Cuando llegaron al final, la brisa fresca rompió el silencio y el aire de libertad acarició sus rostros. Se asomaron y allí, en el patio trasero, la ciudad se extendía ante ellos mientras las luces parecen bailar bajo la neblina nocturna. «Esto está sucediendo de verdad», susurró Sofía, su voz temblorosa pero llena de determinación. Alejandro asintió. El alivio aún fresco en su pecho, aunque sabía que el verdadero chef de esta caótica historia no había terminado. «Ahora por tu madre», dijo, señalando a la línea del horizonte. «No sé si la perderemos por completo, pero tenemos que encontrar respuestas». Mientras se alejaban, el eco de la verdad resonaba en su mente. La revelación de los poderes de Sofía había abierto una puerta a un mundo que nunca imaginó. Un mundo que había estado esperando su llegada. «¿Y si no sé qué hacer ahora?», dijo Sofía, una inquietud en sus ojos. «No tengo todas las respuestas, pero sé algo. Seremos fuertes juntos», respondió Alejandro, mientras el futuro se revelaba espinoso y brillante al mismo tiempo. El verdadero viaje apenas comenzaba. Y ahí mismo, con la ciudad pulsando detrás de ellos, Alejandro hizo una promesa a sí mismo. No dejaría que ni las sombras ni sus enemigos lo separaran de Sofía. Su lucha no solo sería por la verdad, sino por un futuro lleno de luz. Tú, sí, tú, que has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora a este canal. No dejes escapar las próximas historias exclusivas que transformarán tu forma de ver todo. Aprieta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias sigan vivas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace que apenas empieza. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este impactante final.